Durante más de 500 años, Roma dominó gran parte del mundo conocido. Sus legiones marchaban por miles de kilómetros de caminos perfectamente construidos, conectando ciudades, provincias y puertos que formaban una red política y económica sin precedentes en la historia. Desde las brumosas tierras de Britania hasta los cálidos desiertos de África del Norte, millones de personas vivían bajo la autoridad de un mismo imperio. Roma no era simplemente una ciudad poderosa, era el centro de una civilización que parecía destinada a durar para siempre. Pero incluso los imperios más grandes comienzan a cambiar con el paso del tiempo. A partir del siglo III, el Imperio Romano empieza a experimentar una serie de crisis profundas que ponen a prueba su estabilidad. Las fronteras se vuelven cada vez más difíciles de defender y el gobierno central comienza a perder control sobre regiones distantes. En pocas décadas, el imperio entra en un periodo de caos político conocido como la crisis del siglo III. Durante este tiempo, emperadores se suceden rápidamente en el poder. Muchos llegan al trono gracias al apoyo del ejército y caen poco después víctimas de conspiraciones, rebeliones o asesinatos. En menos de 50 años, más de 20 emperadores gobiernan Roma. Una inestabilidad que debilita gravemente la autoridad imperial. Mientras Roma lucha con sus propios problemas internos, nuevas amenazas comienzan a presionar sus fronteras. En el norte, distintos pueblos germánicos cruzan ríos y montañas buscando nuevas tierras. En el este, el poderoso imperio persa se convierte en un rival constante que obliga a Roma a dividir sus recursos militares. Para intentar salvar el imperio, el emperador Diocleciano introduce una reforma radical. Comprendiendo que un territorio tan enorme es casi imposible de gobernar desde una sola ciudad, decide dividir la administración del imperio. Así nace la tetrarquía, un sistema en el que varios emperadores gobiernan distintas regiones al mismo tiempo, con el objetivo de responder con mayor rapidez a las amenazas externas. Durante un tiempo, esta reorganización parece devolver estabilidad al imperio. Las fronteras se refuerzan y el gobierno recupera cierta eficiencia. Sin embargo, el equilibrio es frágil. Cuando el sistema comienza a romperse, nuevas luchas por el poder vuelven a sacudir Roma. De este período turbulento emerge una figura clave en la historia romana, el emperador Constantino. Constantino logra reunificar el imperio y toma una decisión que cambiará profundamente el destino de Roma. En el año 330 funda una nueva capital en la ciudad de Bizancio, que pasa a llamarse Constantinopla. Situada estratégicamente entre Europa y Asia, la nueva ciudad se convierte rápidamente en un centro político, militar y económico de enorme importancia. Pero esta decisión también marca el inicio de una transformación silenciosa. Mientras Constantinopla prospera, muchas regiones del occidente romano comienzan a debilitarse. Las ciudades pierden población, el comercio se reduce y la capacidad militar del imperio empieza a disminuir lentamente. En el siglo IV, nuevas migraciones comienzan a alterar el equilibrio de Europa. Grandes pueblos se desplazan hacia las fronteras romanas empujados por fuerzas aún más poderosas que avanzan desde las estepas de Asia. Entre ellos se encuentran los visigodos. Buscando refugio dentro del imperio, miles de visigodos llegan a las fronteras romanas en el año 376. Roma les permite cruzar el río Danubio con la esperanza de integrarlos como aliados y soldados. Sin embargo, el trato injusto de algunos funcionarios romanos provoca tensiones que pronto se convierten en una rebelión abierta. La situación culmina en el año 378 con una batalla que cambiaría el destino del imperio. En la batalla de Adrianópolis, el ejército romano se enfrenta a los visigodos en un combate que termina en desastre. El emperador Valente muere en el campo de batalla y gran parte del ejército romano es destruido. Por primera vez en siglos, Roma demuestra que ya no es invencible. A partir de ese momento, el equilibrio de poder comienza a cambiar lentamente. Las fronteras del imperio se vuelven cada vez más vulnerables, y el mundo romano comienza a acercarse, paso a paso, hacia uno de los momentos más decisivos de su historia. Tras la derrota en Adrianópolis, el Imperio Romano entra en una etapa de transformación que cambiará para siempre su estructura política y militar. Las antiguas fronteras ya no pueden mantenerse con la misma fuerza que en siglos anteriores,
y cada vez más pueblos germánicos comienzan a establecerse dentro del territorio romano. Muchos de estos grupos son aceptados como federados, pueblos aliados que reciben tierras a cambio de servir en el ejército romano. En teoría, este sistema permite reforzar las defensas del imperio, pero en la práctica, también significa que Roma depende cada vez más de guerreros que no siempre comparten su cultura ni su lealtad. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente continúa fortaleciéndose. Constantinopla se convierte en una ciudad rica, protegida por enormes murallas y por una economía activa basada en el comercio entre Europa y Asia. En contraste, el Imperio Romano de Occidente comienza a enfrentar problemas cada vez más graves. Las ciudades occidentales pierden población, los impuestos se vuelven difíciles de recaudar y el ejército se debilita. Las rutas comerciales se deterioran y muchas regiones empiezan a depender de sus propios líderes locales para sobrevivir. En el año 410 ocurre un acontecimiento que sacude profundamente al mundo romano. Un ejército visigodo liderado por el rey Alarico marcha hacia Italia y finalmente logra entrar en la ciudad de Roma. Durante siglos, Roma había sido considerada inviolable. Aunque el poder político ya no se encontraba allí, la ciudad seguía siendo el símbolo del imperio. Cuando las puertas de Roma finalmente se abren ante el ejército visigodo, el impacto es enorme. Durante 3 días, la ciudad es saqueada. Aunque gran parte de la infraestructura permanece intacta, el golpe psicológico es devastador. Para muchos habitantes del imperio, el saqueo demuestra que Roma ya no es la fuerza invencible que había dominado el mundo durante siglos. Sin embargo, el imperio aún continúa existiendo. Durante las décadas siguientes, los emperadores de Occidente intentan reorganizar el ejército y recuperar el control de las provincias, pero el poder real se fragmenta cada vez más. Diferentes pueblos germánicos establecen reinos dentro de antiguas tierras romanas, gobernando territorios que oficialmente aún pertenecen al imperio. En el año 455, Roma vuelve a ser saqueada, esta vez por los vándalos. El golpe vuelve a demostrar la fragilidad del poder imperial. La ciudad que había gobernado el mundo ahora depende de fuerzas externas para su propia supervivencia. A medida que el siglo XV avanza, el Imperio Romano de Occidente se convierte en una estructura cada vez más débil. Muchas provincias han dejado de obedecer a Roma, y el ejército está compuesto en gran parte por soldados de origen germánico. Finalmente, en el año 476, ocurre el evento que tradicionalmente marca el final del Imperio Romano de Occidente. El joven emperador Rómulo Augustulo es depuesto por el líder germánico Odoacro. En lugar de proclamarse emperador, Odoacro decide gobernar Italia como rey, reconociendo formalmente la autoridad del emperador romano de Oriente. Con este acto, la línea de emperadores romanos en Occidente llega a su fin. El imperio que durante siglos había dominado Europa y el Mediterráneo occidental desaparece como poder político. Sin embargo, la influencia de Roma no desaparece. Sus leyes, su lengua, su arquitectura y sus ideas continúan influyendo profundamente en las civilizaciones que surgirán después. Durante siglos, reyes y emperadores seguirán intentando reclamar el legado de Roma, porque aunque el Imperio Romano cayó, la huella de Roma jamás desaparecería del mundo.